¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si pudieras dominar por completo tus deseos? Imagina que, al tener ese control como poder alcanzar el éxito en cualquier área de tu vida, sería mucho más sencillo porque esto te permitiría superar una oposición exigente, ingresar a una universidad prestigiosa o destacar en tu carrera profesional. Estos logros dejarían de parecer una meta inalcanzable y se convertirían en un desafío que podrías afrontar con determinación y claridad. ¿No suena increíble? Pues bien, hoy vamos a abordar el problema de raíz. No me refiero a esa raíz en la que quizás estás pensando, sino a la verdadera causa del problema. Porque cuando eliminas la causa, dejas de estar obsesionado con el sexo y recuperas el control sobre tu vida. Acompáñame en este viaje para entender por qué, aunque un hombre pueda conquistar el mundo entero, muchas veces termina siendo prisionero de sus propios impulsos. En este vídeo exploraremos la desexualización, un proceso que, combinando ciencia y espiritualidad, ofrece una solución definitiva para transformar la lujuria en una fuente inagotable de energía, enfoque y motivación. Si alguna vez has sentido que el deseo te domina más de lo que quisieras, este es el momento de descubrir cómo puedes darle un giro a tu vida. Empecemos. Antes de intentar solucionar el problema, primero debemos entender por qué es tan difícil controlar el deseo. ¿Por qué? Cuando ves un reel atractivo en redes sociales, sientes que tu cuerpo reacciona sin que puedas evitarlo. Y te detienes a verlo. Es como si tu cerebro fuera secuestrado en ese instante. De repente, todas las promesas que te hiciste, todas las veces que dijiste esta vez será diferente, desaparecen. En ese momento, podrías incluso jurar que lo manejarás mejor la próxima vez, pero el patrón se repite. ¿Significa esto que eres débil? No. El problema no está en ti, sino en que nadie te enseñó a manejar tu energía. Desde pequeños, hemos crecido en una sociedad que evita hablar de la sexualidad de manera abierta. En muchas culturas, el deseo se ve como algo sucio, prohibido, un tema incómodo que se menciona con vergüenza o se ignora por completo. Pero, ¿qué ocurre cuando se reprime algo natural en lugar de comprenderlo? Cuando nos obligan a enterrar nuestras emociones, estas no desaparecen, al contrario, se acumulan y, con el tiempo, pueden volverse una obsesión o incluso afectar nuestra salud mental. Es como tratar de contener una corriente de agua con las manos. Cuanto más intentas suprimirla, más fuerte se vuelve. La verdad es que no puedes destruir una emoción natural, pero sí puedes entenderla y aprender a canalizarla. Y aquí está la clave. Cuando comprendes cómo funciona tu mente, comienzas a tener control sobre ella. No se trata de eliminar el deseo, sino de transformarlo en una fuente de motivación, energía y poder personal. El deseo es un impulso natural que puede convertirse en tu mayor enemigo o en tu mayor aliado. El deseo es una de las fuerzas más poderosas en la naturaleza. Es el motor que impulsa a los seres vivos a reproducirse y asegurar la continuidad de su especie. Desde un punto de vista biológico, el deseo sexual es un mecanismo de recompensa diseñado para incentivar la procreación, algo esencial para la evolución y la supervivencia. En los hombres, este impulso suele ser aún más fuerte debido a un factor biológico clave. Tienen muchas más oportunidades de procrear en comparación con las mujeres. Mientras que una mujer tiene un número limitado de óvulos y un tiempo de fertilidad restringido, los hombres pueden generar millones de espermatozoides diariamente y ser fértiles durante toda su vida. Esto hace que la biología masculina esté diseñada para tener un deseo más constante e intenso, algo que ha sido moldeado por miles de años de evolución. Pero aquí es donde surge la paradoja. Aunque el deseo es completamente natural y necesario, cuando no se comprende ni se gestiona adecuadamente, puede convertirse en una fuerza destructiva. No es el deseo en sí lo que genera problemas, sino lo que hacemos con él. Cuando una persona reprime su deseo en lugar de comprenderlo y canalizarlo, este no desaparece. Al contrario, se intensifica y busca otras formas de manifestarse. Es aquí donde entra el concepto de la sombra, un término acuñado por Carl Jung en la psicología analítica. La sombra representa aquellos aspectos de nosotros mismos que intentamos ocultar o negar, pero que siguen existiendo en nuestro interior. Cada vez que intentas reprimir un pensamiento, una emoción o un deseo, en lugar de eliminarlo, lo estás fortaleciendo. Es como un resorte. Cuanto más lo presionas hacia abajo, con más fuerza saltará cuando ya no puedas sostenerlo. Esto explica por qué muchas personas que han crecido en ambientes donde la sexualidad era un tabú terminan desarrollando obsesiones o comportamientos compulsivos en relación con el sexo. El problema no es sentir deseo, sino no saber qué hacer con él. Si lo suprimes, se convierte en una sombra que te domina desde el subconsciente.
Pero si aprendes a canalizarlo, puede transformarse en una fuente inagotable de motivación, creatividad y energía. La clave está en comprender tu deseo y convertirlo en un aliado en lugar de un enemigo. No se trata de reprimirlo, sino de aprender a dirigirlo hacia algo más grande, tu crecimiento personal, tus metas y tu propósito en la vida. Hablemos del efecto rebote, porque cuando reprimes un pensamiento, más poder le das. Vamos a hacer un pequeño experimento. No pienses en un elefante blanco. Ahora dime, ¿qué imagen apareció en tu mente de inmediato? Exacto, un elefante blanco. Esto sucede porque nuestro cerebro no procesa bien las negaciones cuando se trata de imágenes o pensamientos. En lugar de eliminar la idea, la trae al frente con más fuerza. A esto se le conoce en psicología como efecto rebote o efecto de pensamiento irónico, un fenómeno en el que cuanto más intentamos reprimir un pensamiento, más persistente y dominante se vuelve en nuestra mente. Este efecto es particularmente fuerte en el ámbito de la sexualidad y el deseo. Por ejemplo, muchas personas intentan purificar su mente cuando están en un templo, una iglesia o en un momento de reflexión espiritual. Sin embargo, cuanto más se esfuerzan en evitar pensamientos impuros, más intensos parecen volverse. Es como tratar de empujar una pelota de playa bajo el agua. Cuanto más la hundes, con más fuerza sube a la superficie. Ahora bien, aunque los pensamientos no son acciones y podemos elegir qué hacer con ellos, el deseo sexual es un impulso mucho más profundo y arraigado en nuestra biología. No es solo un pensamiento pasajero, sino una necesidad que está ligada a la supervivencia y a la conexión emocional. Por eso, muchas veces, sentimos que el deseo nos domina antes de que podamos procesarlo racionalmente. Aquí es donde entra la gran trampa. Tu mente no es atraída por el deseo simplemente por el placer en sí mismo, sino porque el deseo es una ilusión que simula una necesidad más profunda y esencial. Lo que realmente buscas no es solo satisfacción física, sino amor, conexión, intimidad y un propósito significativo en tu vida. El problema es que, si no eres consciente de esta dinámica, puedes quedar atrapado en un ciclo donde el deseo te controla en lugar de ser tú quien lo controla. Y lo peor es que, si intentas reprimirlo en lugar de entenderlo, solo lo harás más fuerte. La clave no es luchar contra el deseo, sino comprenderlo, integrarlo y redirigirlo hacia algo que realmente te nutra y te haga crecer. No se trata de eliminarlo, sino de darle un propósito más elevado. Ahora que entendemos que reprimir el deseo solo lo vuelve más fuerte, la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer con él? La solución no está en luchar contra el deseo, sino en canalizarlo y redirigirlo. Piensa en la energía sexual como un torrente de agua. Si intentas bloquearlo, terminará desbordándose en algún momento. Pero si aprendes a guiar ese flujo de energía, puedes convertirlo en una fuerza poderosa que impulse tu vida en lugar de controlarla. Para lograr esto, es fundamental entender que el deseo no es el problema. El problema es no saber qué hacer con él. Aquí te presento 3 pasos clave para transformar el deseo en una fuente de energía y motivación ilimitada. La mayoría de las personas creen que el deseo sexual es simplemente una necesidad biológica, pero en realidad es un reflejo de algo más profundo. Detrás del impulso físico, lo que realmente anhelamos es conexión, intimidad y un sentido de propósito. Buscamos ser amados, comprendidos y valorados. Sin embargo, si no somos conscientes de esto, podemos caer en el error de pensar que el deseo solo se satisface a nivel físico. Esto lleva a muchas personas a entrar en ciclos de gratificación instantánea, consumo excesivo de pornografía, relaciones vacías o conductas compulsivas, que nunca terminan de llenar el vacío real. Cuando entiendes que el deseo es una señal de una necesidad más profunda, puedes empezar a darle un propósito real en tu vida. La energía sexual es una de las fuerzas más intensas del ser humano. Si no la diriges correctamente, puede consumir tu mente y distraerte de tus objetivos. Pero si aprendes a transformarla en creatividad, disciplina y enfoque, puede impulsarte hacia el éxito en cualquier área de tu vida. Piensa en algunos de los genios más grandes de la historia: Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Gandhi, Steve Jobs. Todos entendían el poder de la energía sexual y aprendieron a canalizarla en su trabajo, en sus proyectos y en su propósito de vida. Algunas formas prácticas de hacer esto incluyen: ejercicio físico, transforma la energía del deseo en fuerza y resistencia. Proyectos creativos, usa esa energía para escribir, pintar, emprender o innovar. Meditación y respiración consciente. Ayuda a calmar la mente y dirigir la energía sexual hacia estados de mayor claridad mental. Metas y propósito.
Establece objetivos ambiciosos y usa la energía del deseo como un combustible para alcanzarlos. Cuando logras redirigir esta energía, te das cuenta de que el deseo no tiene por qué ser una distracción, sino una herramienta poderosa para tu éxito personal. El deseo solo se convierte en un problema cuando sientes que no tienes control sobre él. Pero aquí está la verdad. Tu mente no puede dominarte si tú aprendes a dominar tu mente. Para lograrlo, es fundamental practicar la atención plena. Sé consciente de tus pensamientos y emociones en el momento en que surgen. No identificarte con el deseo. El deseo es solo una sensación, no una orden. Puedes observarlo sin dejar que te controle. Construir disciplina. La autodisciplina no significa represión, sino capacidad de elegir en qué enfocar tu energía. Cuando entrenas tu mente, te das cuenta de que el deseo no es más fuerte que tú. Tú tienes el poder de decidir cómo usar esa energía. El deseo puede ser una de dos cosas: una prisión que limita tu potencial o una fuente inagotable de energía y poder personal. Todo depende de cómo elijas manejarlo. Si lo reprimes, si lo ves como un enemigo o como algo de lo que debes avergonzarte, lo único que lograrás es que se vuelva más fuerte y termine dominándote desde las sombras. La historia nos muestra que los impulsos que intentamos ocultar o negar nunca desaparecen. Al contrario, crecen en intensidad hasta manifestarse de maneras incontrolables. Esto explica por qué muchas personas que intentan sofocar su deseo terminan cayendo en patrones de comportamiento compulsivos, relaciones vacías o adicciones que solo los alejan más de su verdadero propósito. Por otro lado, si comprendes el deseo como una energía natural y aprendes a dirigirlo con conciencia, este se convierte en un motor de transformación y éxito. La energía que gastas en la búsqueda constante de gratificación instantánea podría usarse para construir un cuerpo más fuerte, una mente más clara, relaciones más profundas y un propósito de vida más significativo. Imagina por un momento cómo sería tu vida si, en lugar de ser dominado por impulsos momentáneos, pudieras usar esa fuerza para alcanzar metas que realmente importan. Imagina el nivel de disciplina, claridad mental y determinación que podrías desarrollar si aprendieras a canalizar toda esa energía en crear, construir y avanzar en lo que realmente deseas para tu vida. El deseo no es el enemigo. El enemigo es la falta de control sobre él. Y la buena noticia es que tienes el poder de elegir. Ahora la pregunta es: ¿seguirás permitiendo que tu deseo controle tu vida, o tomarás el control y lo convertirás en tu mayor fuente de poder? La decisión está en tus manos. Amigos, gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. No sigas dejando que tus deseos te controlen. Aprende a transformarlos en tu mayor fuente de poder y éxito. Es momento de tomar el control de tu vida. Únete ahora a nuestra comunidad haciendo clic en el botón suscribirse y descubre cómo canalizar tu energía para alcanzar todo tu potencial. Nos vemos en el próximo vídeo.